cambiamos completamente de tema. Nos ponemos un poquito más serios para pensar sobre una problemática que nos preocupa y mucho y tiene que ver con el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Estamos con Eva Giberti, que enseguida vamos a estar hablando con ella, una pionera en hablar de estos temas en televisión. Recién me contaba, en la década del 60 empezó, así que un gran lujo que nos damos en vivo en Argentina. Va a hablar de su último libro que justamente aborda esta temática. Son más los mitos que las certezas que se tienen sobre un delito tan grave como el abuso de menores. A eso se suman los prejuicios con los que el tema es abordado por muchos medios de comunicación. Por eso es bienvenida la aparición de un nuevo libro de Eva Giberti, una autoridad indiscutida en el tema. Se trata de Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Casi 400 páginas en las que Giberti analiza los delitos sexuales contra chicos y chicas en el contexto familiar, los tratamientos recomendados para las víctimas y las limitaciones de las políticas públicas y de las intervenciones judiciales. Coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eva Giberti es reconocida por sus múltiples trabajos sobre la violencia contra las mujeres y adolescentes. Y hoy vuelve a nuestro living para darnos nuevas herramientas para entender, combatir y prevenir este daño horroroso que persiste. Muchos años de trabajo contenidos en este libro. Gracias, Eva, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Uy, viene con eco este. ¿Cuántos vamos años? De nuevo, vamos de vuelta. Ahí está. Me decías, cuando vos trabajabas en la tele, silencio total mientras estaba en el piso, el director imponía autoridad y no volaba una mosca. No volaba una mosca. Yo trabajaba en la década del 60 hablando de estos temas y claro, en el piso era un silencio absoluto y estaba el negro Herráez y estaba también el papá de, ¿cómo se llama? Esta actriz tan conocida. El papá de... Bueno, ya va a venir, pero lo importante es que ya hace tantísimos años te paraba frente a una cámara para hablar de temas de los cuales eran temas tabú en ese momento y a veces todavía, aunque se van visibilizando un poco más, sigue costando, ¿no? Y sobre todo cuesta que a las niñas que denuncian, a los niños que denuncian, se les crea en la justicia, ¿no? Comentábamos la dificultad que muchas veces las mamás que acompañan a niñas que denuncian a su papá encuentran frente a los jueces o a las juezas para que esos testimonios sean tomados como válidos, creíbles, aunque los hechos ocurrieron, ¿no? ¿Por qué sigue pasando? Eso persiste y es el producto del patriarcado en la cabeza no solamente de los jueces varones, en la cabeza también de las juezas mujeres. Y es la desconfianza hacia la víctima y además la situación más grave es, y no vamos a poner en juego el final, el destino de este hombre, que es un padre de familia, y si nosotros lo acusamos y se demuestra que ha pasado esto, este hombre va a tener que ir preso, es una familia que se destruye. Es decir, la prioridad de la familia tradicional patriarcal por encima de lo que son los derechos de las víctimas y sobre todo el chico pudiendo hablar, ahora lo hacen en la Cámara Gesell, pudiendo contar lo que le pasó, el chico o la chica se alivia y además si hay sanción para el abusador, eso actúa de manera psicoterapéutica en la criatura. Es como una forma de cura, ¿no? En algún punto. Una forma de cura, sí. Pero seguimos luchando intensamente contra los prejuicios, contra la desinformación por parte de los jueces, secretarias y secretarios de juzgado, fiscales. Y claro, porque en la Facultad de Derecho no se enseñan estas cosas. ¿No se enseñan todavía? Sí, se enseñan a través de algunos seminarios, a través de algunos cursos, pero no en la currícula general de la carrera. Cada vez que aparecen algunos de estos casos, ¿no?, que por ahí traen o tienen más relevancia y trascienden en los medios de comunicación, uno se pregunta qué pasa por la cabeza de un papá que, bueno, abusa de su hija o de su hijo, ¿no? Y sobre todo de sus hijas, porque la frecuencia de los casos aparece con más frecuencia eso, ¿no? Un papá que abusa de una niña. Está convencido que esa niña es una propiedad, es un capital de él, que tiene derecho de vida y muerte a la antigua usanza de los romanos, que tiene derecho de vida y muerte sobre ella, y que, o sobre el niño, pero
prioritariamente las niñas, y no es que sea un degenerado o un enfermo, esto hay que tenerlo claro. Son sujetos que disfrutan del abuso de poder que significa poder disponer de esa criatura como si fuera una muñeca. Aun cuando sea su propia hija. Justamente porque es su propia hija. El placer está en manipularla, en transformarla en una muñeca para su placer. Y esto forma parte de una práctica que cada vez encontramos con más frecuencia. Las estadísticas que nosotros tenemos en el programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia nos dan entre un 65 y 70% de abuso sexual familiar por parte de los padres y abuelos. Padres y abuelos. Padres y abuelos. Vos decís cada vez más se denuncia o cada vez más ocurre. ¿Cuál es tu percepción? Mira, cada vez se muestra más, cada vez el tema está más en superficie, la evidencia es esta, como lo estamos hablando acá, pero hay un problema. A veces la madre o la abuela se dirige a la comisaría y dice, vengo a hacer la denuncia. Tenemos 5 denuncias por día en Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué pasa? 5 denuncias por día de abuso. De abuso sexual infantil. Intrafamiliar. Una barbaridad. Sí, pero escúchame, de esas 3 dicen, no, pero yo no quiero que se lo lleven preso. Claro. Yo lo que quiero solamente es que pare con esto. Claro. Quiere decir que solamente hay 2 que instan por la causa penal. Es decir, hay solamente 2 que van a seguir en el juzgado trabajando con esa situación. Los demás se vuelven a su casa y la criatura sigue quedando en manos de ese padre o de ese abuelo al que no se atreven a poner en su lugar. ¿Y qué secuelas deja en esa niña a lo largo de su vida? A lo largo de su vida, ya esto es un hecho, un dato histórico, quedan las huellas en la historia de la sexualidad de esa niña cuando se torna una joven mujer o una mujer adulta. Por lo menos en mi consultorio yo lo que he encontrado son mujeres adultas que después de muchos años de tratamiento, 2, 3 años de tratamiento, recién en ese momento se acuerdan de que, sí, a mí mi papá, cuando yo era chiquita, venía todas las noches a mi cama cuando mi mamá se dormía y él se quería quedar conmigo. Me lo dicen siendo mujeres de 40, 50 años que han estropeado su vida sexual, que no han tenido una vida sexual adulta placentera, plena, en su relación con otro ser humano. ¿Por qué? Porque la huella de esa situación abusiva, incestuosa, en este caso con el padre, le ha dejado una marca que no tiene retorno, o sí tiene retorno en algunos casos. Si lo pueden hablar antes, ¿no? Si lo pueden hablar antes, si la denuncia es antes. ¿Qué pasa con esas madres que viven en esas familias donde el padre abusa de la niña? Muchas veces uno sospecha o dice, ¿cómo no se dio cuenta, no? ¿Qué pasó? ¿No la escuchaba, no miraba? A veces prefieren no ver. Primero hay que averiguar cuál fue la infancia de esa madre, porque la experiencia que nosotros tenemos, por lo menos que yo tengo en consultorio, es que probablemente ella también ha sido abusada. En su infancia. Y entonces le parece que esto es una continuación, un seguimiento, algo que... No lo ve como algo, como un delito, como algo horroroso. No lo ve como... Y bueno, esto me pasó a mí, le pasa también a ella. Pero en otros casos, esta es una mujer que se da cuenta, salta, se indigna y no titubea en ir, denunciarlo al sujeto y colocarlo en la picota, es decir, colocarlo para que sea... Ahora, en otros casos, no. En otros casos ella sabe que esto significa que se va a quedar sin marido. Muchas mujeres denuncian, acompañan a sus hijas en ese proceso que suele ser bastante tortuoso en la justicia argentina y se encuentran con la impunidad, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Donde no es fácil que les crean a las niñas, que muchas veces hablan de este falso síndrome de alienación parental. Incluso los jueces lo replican, sosteniendo que en realidad son mujeres que quieren vengarse de un ex marido en un marco de divorcio contradictorio. ¿Cuánto hay de eso? Bueno, mira, yo no puedo poner en duda que como un caso debe haber. Alguno habrá. Alguno puede haber. Pero en realidad el síndrome de alienación parental, que es conocido como el SAP, que usan muchos jueces y muchos colegas, en realidad
es un procedimiento misógino, es un procedimiento que se ha instalado desde los Estados Unidos, desde un sector de los Estados Unidos, porque no todos los estados de Estados Unidos, desde un sector de Estados Unidos, capitaneado por un tal Gardner, que era un sujeto evidentemente odiador de las mujeres y al mismo tiempo un defensor de la pedofilia. Y entonces ya hay suficientes estudios acerca de esto. No se puede tomar en cuenta la idea de que una madre transforma al niño o a la niña en un títere que va a repetir lo que ella le induce. Los chicos no son títeres y los chicos no inventan escenas, situaciones y dibujos donde muestran claramente el abuso sexual. Claro, porque a veces utilizan hasta términos que están por fuera de lo apropiado para la edad, ¿no? Ahí aparece claramente que conocen de una sexualidad que no es la habitual para esa etapa de la vida, ¿no? Claro, porque es el lenguaje que el sujeto adulto utiliza con ellos, pero además hace otra cosa grave. Le dice, el chico está aterrorizado o la nena, sobre todo porque esto que le están haciendo lo hace alguien a quien le han enseñado a respetar, a amar, claro, y a creer. La autoridad, entonces, ¿no? Entra en un cortocircuito muy duro porque no entiende y al mismo tiempo muchas veces tiene sensaciones que son descontroladas, claro, porque son sensaciones, el sujeto es un sujeto que tiene una gran habilidad para manosear el cuerpo de la criatura. Entonces a veces la criatura tiene sensaciones que lo desconciertan y se siente culpable y se siente avergonzado, o sea, doble, porque claro, por una parte se siente manipulado, se siente atacado y por otra parte tiene sensaciones que reconoce como si le gustara. Como placenteras. Exactamente. Mira, recuerdo una historia de hablar con una víctima que, como vos decías, de adulta, lo cuenta, que es una investigadora del CONICET, que fue abusada por un ex juez ya de Mar del Plata, un caso en el cual eran amigas de la hija, ¿no? Y después de adulta se dieron cuenta que muchas amigas de la hija en esa casa de clase media acomodada de Mar del Plata ocurrían estos abusos. Y a mí me llamó mucho la atención porque algunas situaciones ocurrían en situaciones que uno dice inverosímiles, y me contaba, por ejemplo, fiesta de cumpleaños de la amiguita y mientras se soplaba la velita y se cantaba el feliz cumpleaños y estaban rodeando la torta y a la cumpleañera, este hombre, padre de la cumpleañera, detrás de alguna de las nenas toqueteándolas en ese instante, ¿no? Y uno dice, qué tremendo para esa niña en esa situación de tanta indefensión frente a tantos testigos que no ven. Esto es lo que caracteriza las técnicas y las estrategias de los abusadores, la situación de indefensión de la criatura y además ha pactado, entre comillas, ha pactado con la criatura diciéndole, esto es un secreto entre los dos. Vos no tenés que contárselo a nadie porque esto es algo que pasa entre vos y yo y a vos te gusta, ¿no? La criatura está estupefacta, no sabe qué decir. Porque es su papá. Y Eva, ¿cómo ayudar a romper esos pactos de silencio? La escuela es un ámbito muy propicio, se está trabajando con algunas resistencias en algunos distritos en la educación sexual integral. En algunas provincias. Hace poquitas semanas este famoso caso del físico-culturista que estuvo en los medios, este hombre que abusaba de las compañeritas de la hija, o por lo menos esa es la acusación, la denuncia. Las chicas lo cuentan en una clase donde se habla de la temática, chicas de 12, 13 años. Digo, qué importante que estos temas se abran en las escuelas y se enseñe a los chicos a cuidar su propio cuerpo, ¿no? Su intimidad. Es decir, que se cumpla la ley de educación sexual. Por eso me sonreí cuando dije en algunas provincias también, porque sabemos que en algunas provincias no se usa la ley de educación sexual. Y en la Ciudad de Buenos Aires puntualmente hay bastantes resistencias. Y hay resistencias también, no solo por parte de las autoridades, sino a veces las mismas o los mismos docentes no saben cómo tramitar el lenguaje para hablar con las criaturas y explicarles esto. Claro. Pero esto es absolutamente necesario, porque a veces se insiste en que, bueno, hay que enseñarle a los chicos y decirle, tu cuerpo es tuyo, nadie puede estar manoseándolo, vos tenés que reaccionar en cuanto alguien avance sobre tu cuerpo. Cuidado con esto, porque si bien es cierto que hay que enseñarle y explicarle esto al chico o a la niña, no podemos dejar
la defensa en manos de la víctima. Solo de ellos, claro. Claro, lo que hay que hacer es estar atentos y alerta. Y quiero aprovechar televisión para decirlo. Cuando una niña o cuando un niño dice, fulano me molesta, o cuando dice, no quiero ir a casa del abuelo, o no quiero que papá me bañe porque me molesta, es suficiente con que esa criatura diga, me molesta, para que abramos la escucha y digamos, está diciendo que algo malo está pasando. Eva, enormes gracias por haberte Gracias a acercado, ustedes. haberte hecho tiempo. Sabemos que tu agenda es muy ajustada de actividades, que viajas mucho por el país dando charlas, dando clases, dando Cada clases. vez menos, te digo. Bueno, pero Cada sabemos vez que estás, que lo intentás. Así que muchas gracias. Quienes quieran conocer más, por supuesto, abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, un daño horroroso que persiste al interior de las familias. El último libro de Eva Giberti, se los recomiendo. Recorre la temática, no solo es para especialistas, docentes, padres que quieran interiorizarse, madres, también tienen en este libro un enorme material para seguir pensando sobre este delito tan grave que tenemos que frenar. Muchas gracias. Gracias a usted.